Exacto. Ahora está grabando. Ujú. Listo. Gracias. Bueno, ahora la pregunta es, ¿se ve que si la estructura fuera esta sin movimiento de dobles enlaces, habría dos derivados ortos? O la respuesta sería, no veo, no lo entiendo, no. Entonces lo tratamos de explicar nuevamente. Lourdes. Lourdes. No, profe, fue sin querer. Ah, bueno, dale. Bueno, entonces la respuesta es sí, 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 sí. Agostina, no. No entendí. Bueno, fíjate las dos estructuras que están en la parte inferior de la imagen. En una, el doble enlace está en el medio de los dos bromos. En cambio, en la otra hay un simple enlace. Si yo te presento estas dos moléculas, tendríamos que pensar que son distintas. Es decir, hay dos bromos unidos a un doble enlace, en cambio, en el otro caso, hay dos bromos unidos en un simple enlace. Entonces, esas dos moléculas son distintas. Sin embargo, cuando los científicos hicieron la síntesis del dibromado, no obtuvieron las dos moléculas que están ahí abajo, obtuvieron una sola, que no era ni una ni la otra, era un derivado dibromado. Entonces la explicación que le dieron a esto es que en realidad no está ni el doble ni está el simple, sino que los electrones se están moviendo continuamente entre los 6 átomos de carbono. Y ahí hay una unión que no es ni doble ni simple, es una intermedia. Y entonces de esa manera se obtiene un solo derivado dibromado en posición orto. Agostina, ¿cómo lo ves? ¿O no lo ves? ¿Seguro? Bien, genial. ¿A alguien más le quedó duda? Bueno, parece que no. Quedó claro entonces de que los derivados que van a obtener son tres: un orto, un meta y un para. Al encontrar esta información, los científicos tuvieron que aceptar de que no existe doble simple, doble simple, doble simple, sino que son todas las uniones iguales. Y por ahí la representación más ajustada, más allá de que nosotros solemos todavía poner doble simple, es el círculo que me representa que todas las uniones son iguales. Ahí está la imagen. ¿Se entendió ahora esto? Bien. La pregunta 4 me parece que ya la desarrollamos, porque ahí se desarrolle la estructura del benceno, que ya hemos hablado, ya hemos visto, comentamos las hibridaciones del átomo de carbono, me hablaron de la longitud de enlace, que son todos iguales, bueno, hasta tenemos la estructura con el modelo molecular de broches, así que creo que la pregunta 4 está. ¿Alguien quiere agregar algo más sobre la 4? Bueno, no hay más nada para agregar, seguimos. La 5. El calor de hidrogenación para la transformación del ciclo hexeno, o sea, con un doble enlace, a ciclo hexano es menos 28,4 kilocalorías por mol. Con este valor como referencia para un doble enlace, calcule los calores de hidrogenación para uno que tenga 3 dobles enlaces, que no es el benceno, sino el ciclo perdón.
uno que tenga dos dobles enlaces, que sería el 1,3 ciclohexadieno, y para uno que tenga tres dobles enlaces, que en realidad no es el benceno, pero vamos a hacer cuenta que sí, porque dijimos que el benceno en realidad no tiene tres dobles enlaces, sino que se están moviendo, pero vamos a suponer, si tuviera tres dobles enlaces, ¿cuánto sería el calor de hidrogenación que se esperaría para él? ¿Tienen hecho este cálculo? $85,2 dicen. Sí, sí es 28,4, sí. Ese sería el calor de hidrogenación si tuviésemos tres dobles enlaces. Si tuviésemos dos, a ver, Analía, si el calor de hidrogenación de un solo doble enlace es 28,6 o 28,4, menos 28,4, si tuviésemos dos dobles enlaces, lo que habría que hacer, la intuición indicaría, es multiplicarlo por 2. Entonces te da, multiplicando por 2, ¿cuánto da? 56,8. Bien, bien. Si uno hace el cálculo, te da eso. Si se hace la determinación experimental del calor de hidrogenación, si los dos dobles enlaces están aislados, es decir, si no fuera 1,3, sino 1,4, te da un valor muy parecido a ese. Pero si es 1,3, es decir, están conjugados, doble, simple, doble, el 1,3 ciclohexadieno, que les da, calculando, les da 56,8. Sin embargo, en la experimental tiene 55,4. Porque ahí ya hay una energía de resonancia que hace que se estabilicen más. Si tiene dos dobles enlaces, depende de sus posiciones, claro. La variación es poca. O sea, lo que es rotundo es en el caso del benceno, que tiene una resonancia total. Pero como dice Clara en el chat, la diferencia es de 1,57 a 1,55. Es un poquito menor cuando están los dos enlaces conjugados, pero no mucho, pero ya se estabiliza algo, digamos. Ahora bien, cuando tiene tres, ustedes dijeron que les había dado el cálculo 85, 85,4, 85,6, y cuando uno trata de hacer la hidrogenación del benceno, resulta que la energía de hidrogenación es 49,8, muchísimo menor que lo que calculamos haciendo 28,4 multiplicado por 3. Entonces, ¿cuánto será la energía de estabilización del benceno? Agostina, tenés abierto el micrófono, ¿no pediste vos? ¿Cuánto es la diferencia? ¿Cuánto es la energía de estabilización del benceno? 36, dice Oriana. ¿Están de acuerdo? Correcto, porque esa es la diferencia entre lo que calculamos si fueran tres dobles enlaces respecto a la verdadera del benceno. Esa energía es lo que hace que el benceno sea más estable de lo esperado. Hay una grafiquita, a ver,
Si pasás la filmina, Pau. En esa imagen se ve muy bien el cálculo para un doble enlace, para dos dobles enlaces que no están conjugados, y para tres dobles enlaces. Fíjense que está dibujado ahí arriba lo que sería un anillo doble simple, doble simple, doble simple, y lo que en realidad es el benceno. Y la diferencia de energía entre ambos, de 36 kilocalorías por mol, es lo que se conoce con el nombre de energía de resonancia. La energía de resonancia del benceno es de 36 kilocalorías por mol. Bien. ¿Estamos con esto? La otra filmina, Pau. Bien. Ahí estamos definiendo la energía de resonancia. La energía perdida, estabilidad ganada, dice, por la deslocalización completa de los electrones en el sistema pi. Es la estabilidad adicional. ¿Energía de estabilización sería lo mismo que energía de resonancia? Sí, correcto. Bien, ahora, la pregunta número 6 creo que es. El calor real de hidrogenación del benceno No, es... esa era la comparación con el benceno, o sea que ya estaría también eso. Bien. La 7 entonces. Ajá. ¿Eh? Sí, la 7. Realice un esquema de los orbitales moleculares del benceno. Bueno. ¿Tienen esto? ¿Encontraron los orbitales moleculares del benceno que hoy les comentaba? ¿Cuántos son? Ahí Analía te está levantando la mano, Mandy. Ah, perdón. Estaba mirando el chat. ¿Sí? Ana, Bueno, hola. yo encontré, busqué en YouTube y encontré justamente el GIF que puso usted en el Power de los orbitales moleculares, de cómo se unían y eso, y traté de Ajá. copiarlo. Serían 6 carbonos sp2 y, bueno, que se unen y forman enlaces sigma entre los carbonos y en los orbitales con los orbitales p forman enlaces pi, digamos. Enlaces pi. Ahora, ¿cómo serían los orbitales moleculares? Para empezar, ¿cuántos orbitales moleculares serían? Hice el dibujo, no sé si quiere que muestre. 6, 6, 6, 6, ¿sí? ¿Sí que lo muestre? ¿Sí? Ah, bueno. Ahí está. Sí. Bueno, obviamente no me salió tan tridimensional, pero acá. Lo que hice fue dibujar primero los orbitales
P. SP2, los de color celeste, digamos, se supone que estarían en el plano, y los rojos serían los P, que van hacia arriba y la parte punteada hacia abajo. Los redonditos rosados serían los hidrógenos, que también estarían en el plano, y después se unen y forman en celeste los enlaces sigma. Los enlaces dobles. Bueno, eso sería si la estructura se quedara quieta, ¿no es cierto? Claro, y Doble después sigma, eso doble va sigma. cambiando ¿Qué va a pasar? y queda Bueno, así. y queda así. Eso que vos dibujaste es el orbital más bajo de energía. Ese es el pi1. Pero como Ujú. decían tus compañeros acá recién en el chat, son 6 los orbitales moleculares que se forman Ah, a partir sí, de los lo seis. vi en el libro, Claro. pero no lo terminé de entender bien, entonces no lo dibujé. Vale, vale, vale. Acá dice, gracias, Analia. Acá dice, Rocío, 6 orbitales moleculares, 3 ligantes y 3 antiligantes. ¿Los tenés dibujados, Rocío? Sí, profe, los tengo. Hola, ¿se escucha? Sí, 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 sí. ¿Lo podés Sí, mostrar? los tengo. Justo estaba viendo si podía mandar fotos porque en mi camarita se ve muy feo. Ah, Eh, pero yo solamente encontré los de los enlazantes. bien, Encontré los 3 orbitales enlazantes, el pi1, que es el que tiene el anillo por arriba y por debajo, y pi2 y pi3 tienen 2 planos nodales. Eh, correcto. Eso estoy viendo si puedo acá Claro, el mandar que mostró fotos. recién esta niña, que me olvidé el nombre, ay, Rocío. Ana- ¿Eh? Analía es la que mostró recién. Ah, perdón, Rocío es la que estamos hablando ahora. Exacto. Analía mostró el pi1, que tiene un plano nodal en el medio, que coincide con el plano de la molécula. Entonces, pi2 y pi3 tienen 2 planos nodales, el del plano de la molécula y otro que lo corta. Y acá dice Andrea que tiene los 6. Dale, Andrea, mostralo a ver. Hola, profe. Ahí voy a prender Hola, la cámara del celu porque no tengo compu. se te ve ahí. Aguantame un segundo. Quiero poner la cámara de atrás. ¿Se ve? Porque yo no me veo. Mm. ¿Me ven? No, tendría que ser un poquito más arriba. A ver, ahí está complicado. ¿No se puede poner, Paola, la pantalla de ella más grande? Sí, en el Word están, en varios libros están. Yo no puedo poner la pantalla más grande, no sé por qué a mí no me está... ¿Apagó su cámara? O- No, 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 la tengo prendida, pero yo no me veo para mostrarle. ahí está, ¿Ahí ahí ve? está. ¿Me ven la cara o ven la hoja? No, vemos La hoja, la la hoja. hoja. Ah, bueno, no sé, ahí ustedes me dicen si ven porque yo no me estoy viendo, no estoy viendo. Ahí se ve que hay un... A ver, Este es el orbital, perdón, el pi1 sería. el que tiene arriba y abajo, Sí, y un plano nodal. ¿Y el pi2? el pi2 lo tengo acá. Bien, sí, correrlo un poquito hacia la izquierda, Ahí, para el otro lado, la otra izquierda. Ahí está. ahí. Exacto. Ahí se ven como 2 bananas Sí, que están arriba de 3 carbonos cada uno. sí. Dice que los dos orbitales de enlace pi2 y pi3 tienen un plano nodal cada uno. Se puede observar que en el pi2 tiene 4 interacciones enlazantes y 2 antienlazantes, lo que queda globalmente, o sea, lo que da lugar globalmente a 2 interacciones enlazantes. Y bueno, ese sería el pi3, ¿lo ven ahí? Sí, Bien. Y luego queda así, visto desde arriba, mejor, vamos a decirle.
Claro, sigue teniendo 2 planos nodales, pero ahora los lóbulos están sobre 2 carbonos. Y Sí, el plano exacto. nodal pasa por 2 carbonos. Sí, sí. Bueno, y acá lo dibuja el pi4 y el pi5, que son antienlazantes. Que es donde no van a estar los electrones en el estado fundamental, están solamente en pi1, pi2 y pi3. Sí, porque están Bien, degenerados. bien. Bueno, el resumen del pi4 sería que tiene 2 interacciones anti y 4 no enlazantes, por lo que es un orbital antienlazante. Y el pi5 tiene 4 interacciones anti y 2 enlazantes, que hacen un total de 2 interacciones antienlazantes. Y luego el pi6, que es ese, ¿lo ven? Sí, Bueno, que ahí todos los orbitales antienlazantes pi6 tienen 3 planos nodales. En cada orbital p está desfasado e interaccionan destructivamente. O sea, cada orbital p adyacente está desfasado e interacciona destructivamente. o sea, hay un plano nodal entre cada uno de los Sí, carbonos. Bien, ahora, gracias Andrea. no de nada. Paola, poné la imagen. Ahí mandó una imagen Rocío. Vos pasaste la imagen ahí ¿Se ve la imagen? al revés. Ahí está. Ahí está. Bien. Bueno, ahí está pi1, que son las dos donas, ahí una por arriba, otra por abajo. Pi2 y pi3, que tienen 2 planos nodales, el de la molécula, y luego uno que pasa por los 2 carbonos y uno que pasa por los enlaces. Dice Andrea, ¿podés pasar imagen de tu dibujo también? Pregunta Agustín. Bien, ahí tenemos los 3 enlazantes, pi1, pi2 y pi3. Bien. Pasa la presentación, por favor, Pau. Ahí está. Bueno, ahí lo tienen en la imagen que pasó Pau, que obviamente no es lo mismo que dibujado con la mano, que es más lindo, ¿no? Están estos, se encuentran de distintos colores, distintas formas en los libros, pero en definitiva lo que tienen en común es que el pi1 tiene un plano nodal, pi2 y pi3 tienen dos planos nodales, pi4 y pi5 tienen 3, y pi6 tiene 4 planos nodales. Y donde vamos a encontrar a los 6 electrones, 2 en cada orbital pi, van a ser en los 3 enlazantes, pi1, pi2 y pi3. ¿Estamos con esto? Esto surge de la combinación lineal de los 6 orbitales atómicos p, uno de cada átomo de carbono. Bueno, lo mando, dice, a grupo, porque acá no puedo mandarlo bien. Andrea se los manda entonces. Si no hay preguntas hasta acá, seguimos con la pregunta número 8. ¿Qué dice la pregunta 8? Investigue las propiedades físicas del benceno. Punto de ebullición, punto de fusión y solubilidad. Pau, Sí, ¿podés seguir, por favor? sí. Dale. Chau, chau. Chao. Bueno, a ver quién encontró algo de las propiedades físicas del benceno.
Patricia. Hola, profe. Hola. Yo tengo que el benceno a temperatura ambiente es un líquido incoloro o amarillo, claro, con olor dulce y aromático, es altamente inflamable, se volatiliza muy rápidamente en el aire y se disuelve poco en agua por sus características no polares, aunque es muy soluble en la mayoría de los solventes orgánicos. Su densidad es menor a la del agua, tiene un punto de ebullición de 80 grados, punto de fusión 5,5 grados. Muy bien. Ese punto de ebullición y el punto de fusión, ¿cómo es respecto al correspondiente de los alifáticos? Es parecido al de los alcanos, ¿puede ser? Por ejemplo, en el caso del punto de fusión del hexano es de menos 95 y en el caso del benceno es de 6 grados, en el caso del punto de fusión, ¿no? O sea que son bastante diferentes. El número de átomos de carbono, sin embargo, es igual, solamente que el hexano tiene algunos hidrógenos de más. ¿Eso a qué se puede deber? ¿Quién tiene una idea de eso? ¿Nadie? Rocío. Puede ser, profe, que tenga que ver con que son un poco más polares que los alcanos por los orbitales pi. Sí, eso sí. ¿Y qué más? No, se me ocurre otra cosa. La estructura que tienen una estructura Más plana. estable. No, estable químicamente, pero en cuanto estamos hablando de propiedades físicas. Entonces, al tener una estructura plana, todos sus carbonos tienen hibridación sp2, las interacciones intermoleculares, como dice Karen, son mayores que en el caso de los alcanos comunes, de un cicloalcano, por ejemplo. Entonces, esto hace que en el caso del punto de fusión se vea mucho la diferencia. Fíjense que en el hexano es de menos 95 y el benceno es de 6 grados. Hay diferencias importantes. No tanto en el caso del punto de ebullición, que en el hexano es de 68 y del benceno de 80. Pero se debe entonces a su estructura, que tienen esa estructura plana, que permite el mejor empaquetamiento, y también un poco respecto de esos orbitales P que le dan cierta polaridad a la molécula. Y si comparamos los derivados del benceno que tienen sustituyentes en orto, meta y para, como les explicaba Mandy, ¿qué esperan respecto de eso? Por ejemplo, un derivado orto con un derivado para. ¿Cómo van a ser los puntos de ebullición? ¿Va a haber diferencias o van a ser todos iguales? A ver si tengo... Por ejemplo, en el 1,2-dibromobenceno. El punto de ebullición de este va a ser igual que al de este, al de 1,4-dibromobenceno. ¿Qué les parece? ¿Les parece que sí o les parece que no? Muy bien, Camila. Bien, va a haber una diferencia entonces en el momento dipolar de las moléculas. En este va a ser nulo, este bromo tira para arriba, este bromo tira para abajo, por lo tanto,
va a ser 0. En cambio en este sí va a tener un pequeño momento dipolar, por lo tanto va a haber una pequeña diferencia en los puntos de ebullición de los dos. En el caso del 1,2 dibromobenceno va a ser un poquito mayor que en el caso del 1,4 dibromobenceno. Bien, entonces comparando con sus análogos con los alcanos, estos tienen mayor punto de ebullición y mayor punto de fusión debido a su estructura. Y entre ellos vamos a tener que tener en cuenta los momentos dipolares de los derivados. ¿Sí? ¿Alguien que tenga algo más para agregar? Bueno, lo que tenemos acá en esta imagen es lo que nos había contado la compañera, que es amarillo, claro, de olor dulce, es altamente inflamable, se volatiliza muy rápido en el ambiente. Cuando uno abre una botella de benceno, enseguida se siente el olor a benceno. Es un compuesto no polar, por lo tanto no se disuelve en agua, sí se disuelve en otros solventes orgánicos no polares. En la posición orto tiene mayor punto de ebullición y menor punto de fusión. Sí, Agustina, muy bien. Bueno, el benceno está presente en el aire, en el suelo, y permanece en la superficie de esta. El benceno se encuentra en ambientes tanto naturales como de actividades humanas, obviamente. Bien, ¿y qué podemos decir, agregar respecto de las propiedades químicas de los compuestos aromáticos? Con Mandy estuvimos viendo los tipos de reacciones que dan, cómo podemos compararlo con los derivados, con los alquenos y los alquinos, que son derivados insaturados, pero que no tienen esta propiedad de ser aromáticos. ¿Son comparables con quién?, dijo Mandy al principio de la clase. Son comparables con los alcanos, son difíciles de que reaccionen, ¿sí? Tenemos que utilizar catalizadores o tenemos que utilizar temperaturas altas. Y la reacción química característica de los alquenos y de los alquinos, ¿cuál era? ¿Qué pasaba con ese doble o con ese triple enlace? Ana, ¿sí? ¿Qué pasó? Dana, se apagó tu micrófono. ¿Qué reacción, cuál es la reacción característica de alquenos y alquinos? Bueno. De las reacciones, los alquenos y alquinos. Sustitución electrofílica, profe. Eso en el caso del benceno. En alquenos y alquinos habíamos visto que la reacción característica es la de adición. Lo que sucede es que se rompe ese doble enlace muy fácilmente, son bastante reactivos, y se adiciona algo. En el caso del benceno y los derivados aromáticos, esta reacción no ocurre, sino que es la reacción de sustitución y sustitución electrofílica, o sea, se reemplaza uno de los hidrógenos por algún átomo o grupo de átomos. Y este atacante es un atacante electrofílico, o sea que busca electrones y se siente atraído por esa nube electrónica que tiene el benceno por encima y por debajo del plano del anillo. Entonces, cuando hacemos reaccionar al benceno, vemos que un ciclohexeno da reacciones en forma rápida que el benceno no da. Por ejemplo, con el permanganato,
acuoso y frío y diluido, o sea, con un permanganato suave, el ciclohexeno da una oxidación rápida. ¿Sí? Desaparece el color de permanganato rápidamente, casi al instante, cuando se agrega el permanganato al ciclohexeno. Sin embargo, el benceno, el permanganato permanece con su coloración inicial y nos indica que no hay ningún tipo de reacción. En el caso de la adición de bromo, por ejemplo, en el ciclohexeno da una adición muy rápida, desaparece el color del bromo, característico de ese color naranja, y se adiciona al ciclohexeno. Sin embargo, con el benceno, absolutamente nada. Luego la adición de hidrógeno también da una adición rápida en el caso del ciclohexeno y no hay reacción en el caso del benceno. En el caso de la adición de hidrógeno y níquel, hay una hidrogenación rápida en el ciclohexeno a 25 grados con 1,3 atmósferas, o sea, casi a presión atmosférica. Y en cambio, en el caso del benceno hay una hidrogenación lenta, pero además hay que trabajar entre 100 y 200 grados y a 100 atmósferas para que se produzca esta hidrogenación del benceno. Entonces, fíjense cómo nos indican que en el benceno es muy poco reactivo, es un compuesto muy estable que es difícil de que reaccione. Cuando queremos que reaccione el benceno tenemos que hacerlo con catalizadores, con temperaturas altas, con presiones también altas, para poder obtener un derivado del benceno, por ejemplo. Y su reacción característica va a ser la sustitución electrofílica aromática. Es decir, se sustituye uno de los hidrógenos del benceno por algún átomo o grupo de átomos. En el caso del ejemplo es la bromación, o sea que sustituimos un hidrógeno por un bromo. Pero fíjense que tiene que estar en presencia de catalizadores para que esta reacción se produzca. Porque como vimos en la filmina anterior, la bromación directa, así en bromo tetracloruro de carbono, no pasa absolutamente nada con el benceno. Sino que tenemos que trabajar sobre este bromo para que sea un atacante electrofílico fuerte y pueda sustituir a este hidrógeno que tenemos acá. Bien, ¿algo más que agregar? ¿Alguien que haya quedado con alguna duda con esto de las reacciones del benceno? ¿Sí? ¿No? No, profe, se entendió. Bien. Bueno, entonces, vamos a definir lo que es un compuesto aromático y cuáles son las características que debe cumplir este compuesto para considerarlo aromático. ¿Alguien tiene la respuesta a esta pregunta? ¿Cómo puede definirse un compuesto aromático? Mirándolo al benceno, ¿qué características tiene que tener? Bueno, si nadie encontró la respuesta, les damos un ratito para que vayan a los libros y me cuentan a ver qué. Ahora sí. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, Andrea. Yo encontré, la definición dada para compuestos aromáticos es compuestos cíclicos que contienen dobles enlaces conjugados con energías de resonancia inusualmente grandes. Además, hay una manera más específica para determinar si un compuesto es aromático o no. Los compuestos aromáticos son los que poseen las siguientes características. 1. Estructura cíclica.
conteniendo enlaces pi conjugados. 2. Cada átomo del anillo tiene un orbital p no hibridado. Los átomos del anillo generalmente tienen hibridación sp2, ocasionalmente hibridación sp. 3. Los orbitales p no hibridados se solapan para formar un anillo continuo de orbitales paralelos. La estructura debe ser plana. Y el último sería, la deslocalización de los electrones pi en el anillo debe disminuir la energía electrónica. Bien, muy bien. Excelente. Y para cerrar tengo que, para que un compuesto sea aromático tiene que ser cíclico, con dobles enlaces conjugados, planos y todos sus niveles deben estar llenos y además cumplir con la regla de Hückel. Bien. ¿Alguien que tenga algo más respecto de eso? ¿Algo más para agregar? Bien, con lo que yo les decía, miremos al benceno. Tiene que ser un ciclo Sí. con átomos de carbono que tengan hibridación sp2, justamente para que tengan un orbital p que permita el movimiento de los electrones pi, o también puede ser un carbono con hibridación sp, pero en realidad un solo orbital p es el que nos va a servir, que es el que va a estar en el plano como para poder facilitar el movimiento de los electrones y que existan estructuras de resonancia. ¿Sí? Sí. Bueno, la compañera también mencionó algo de que los orbitales tienen que estar llenos. Eso se relaciona con lo que vimos recién de los orbitales moleculares del benceno. Acá tenemos algunos ejemplos. Fíjense, este que tiene 2 dobles enlaces, que tiene 4 átomos de carbono y tiene 4 orbitales pi, que fíjense cómo los acomoda en sus orbitales moleculares. Estos 2 electrones van a estar desapareados y sobre el nivel, en una energía alta. En cambio, bueno, como habíamos visto, el benceno tiene 6 electrones pi, los 6 orbitales van a estar en sus, los 6 electrones, perdón, van a estar en sus orbitales antienlazantes. Y bueno, acá tenemos otros 2 ejemplos. A esto se refiere con el con los orbitales moleculares llenos que comentaba la compañera. Bueno, acá ya viene la regla de Hückel. Entonces, las características que tiene que tener un compuesto aromático, entonces son una, en principio, ser cíclico. Y todos sus carbonos con una hibridación sp2 o sp, y con dobles enlaces conjugados, es decir, que tengan un doble enlace, un simple enlace, un doble enlace, un simple enlace, para permitir el movimiento de los electrones en ese ciclo. A partir de ello, entonces, surge una regla, que es la regla de Hückel, que es la próxima pregunta, que la regla de Hückel lo que hace es darnos una formulita como para calcular el número de electrones pi que va a tener un compuesto para ser considerado aromático. Y este número de electrones pi va a estar relacionado con lo que les mostré acá en esta diapositiva, ¿sí? Con el número de electrones que van a poder llenar sus orbitales enlazantes y no ir a la línea de los antienlazantes. Entonces Hückel dice que el número de electrones pi de una molécula, siempre y cuando cumpla con todas las características anteriores, en el que son un ciclo, que tienen dobles enlaces conjugados, tienen todos sus orbitales, sus carbonos con hibridación sp2,
Entonces, el número de electrones pi tiene que ser igual a 4n más 2, siendo n un número entero, que puede ser 0, 1, 2, 3, cualquier número entero. Entonces, si el número de electrones pi que tiene la molécula es igual a 4n más 2, entonces este compuesto es considerado aromático. Sin embargo, hay un grupo de compuestos que tiene 4n electrones pi. Y estos van a ser los considerados antiaromáticos. Es decir, que la conjugación de o el movimiento de sus electrones hace que provoque la desestabilización de la molécula en vez de estabilizarla. A ver, ¿alguien que tenga algo más respecto de esto de la regla de Huckel? ¿Cómo se la interpreta? ¿No? Bien. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Este, por ejemplo, tiene 6 electrones, tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 electrones pi. Vamos a ver si cumple con la regla de Huckel. Si n es igual a 1, tenemos 4 más 2, que es igual a 6. Entonces es considerado aromático. Esto ya lo sabíamos porque es el que le estamos viendo constantemente. En este caso, que tiene 10 electrones pi, tenemos 2, 4, 6, 8, 10 electrones pi. N va a ser igual a 2, entonces es considerado aromático. Acá tenemos otro ejemplo en el que es un ciclo con dobles enlaces conjugados. Todos sus carbonos tienen hibridación sp2 y tiene 8 electrones pi. O sea, 2, 4, 6, 8. Entonces, en este caso, N me va a dar igual a 3 medios, por lo que es considerado antiaromático. Acá dice no aromático, pero sería antiaromático, porque cumple con todas las características iniciales, pero no cumple con esta regla, que es la regla de Huckel, que en realidad está relacionada con los orbitales moleculares, o sea, que todos sus niveles estén perfectamente llenos. A ver si este era el ejemplo. Fíjense, acá teníamos este ejemplo, el anterior, entonces tenemos 8 electrones pi, tenemos acá abajo, debajo de la línea de antienlace, tenemos 6 electrones y 2 quedan sobre esta línea de elevada energía, por lo tanto es considerado antiaromático. ¿Sí? Más o menos. A ver si pudieron hacer algunos de los ejercicios, si me muestran, y vamos viendo caso por caso. El 1, el 2, el 3, ¿quién tiene alguno de los ejercicios hechos? Para que vayamos viendo. Sí, porque en realidad es antiaromático, porque cumple con todas las características, o sea, las características iniciales en el sentido de que es cíclico, tiene todos sus orbitales, todos sus carbonos con hibridación sp2, por lo tanto todos los carbonos tienen un orbital p sin hibridar, pero sin embargo ese movimiento de electrones le daría una desestabilización en vez de una estabilización. Por lo tanto se considera antiaromático. Un compuesto no aromático es el que no cumple directamente con las primeras premisas. Por ejemplo, un hidrocarburo alifático. Bueno, a ver si podemos hacer alguno de los ejercicios. El primero,
¿qué número de electrones tiene? No, electrones pi. A ver, Liz. Hola, profe. Sí. Sí, yo tengo que el catión ciclopropeno, o sea, es cíclico, presenta dobles enlaces conjugados, es plano, posee sus niveles llenos por cumplir con la regla de Hooke, y para n igual a 0 sería 4 por 0 más 2 me da 2 electrones. Por lo tanto es aromático. Bien. Pero en las primeras características que uno tiene que mirar, es cíclico, ¿no es cierto? ¿Es plano este compuesto? Y no, en realidad no. O ¿Por qué sea, no? Porque volvemos a lo que, o sea, lo que planteaba, ay, no me acuerdo esta persona, que decía que para considerarse plano tenía que cumplir con cierto ángulo de enlace, digamos. Y acá como que la molécula está, o sea, como que el compuesto está bastante tensionado, por así decir. Ujú. ¿Qué hibridación tiene este carbono que tenemos acá arriba con una carga positiva? Ese carbono, Ujú. ahí se me Este confunde. inicialmente, antes de que sea cuando tenía el hidrógeno, o el átomo que esté unido aquí, tenía una hibridación sp3, ¿sí? No tiene ningún doble Claro. enlace como para considerar que tiene hibridación sp2. Sin embargo, al convertirse o al perder ese hidrógeno, ese protón, ese hidrógeno, perdón, la hibridación de este átomo de carbono es sp2. La hibridación de los carbocationes es hibridación sp2. Tiene un orbital p vacío. Claro. Entonces, todos los carbonos tienen hibridación sp2. En este caso del que tenemos acá arriba, tiene una hibridación sp2 con un orbital p vacío, a diferencia de estos dos que tienen un electrón pi. Entonces, este orbital p vacío permite, por más que no tenga electrones, permite el movimiento o la resonancia de los electrones pi. Por lo Claro, al tanto, estar es desocupado. cíclico, es plano porque tiene hibridación sp2 y cumple con la regla de Hückel, o tiene carácter aromático porque tiene sus orbitales enlazantes llenos. Para todo lo que contestaron sp3, era sp3 cuando tenía unido su hidrógeno, pero al perder ese hidrógeno que se llevó el par de electrones, quedó con hibridación sp2. Los carbocationes tienen hibridación sp2. Así que este análisis es el que hay que hacer inicialmente. No es que solamente hay que calcular el número de electrones pi. ¿Sí? Claro, sí, yo encontré algo así en el web, por eso más o menos me basé en eso. Está muy bien. Sí. Bueno, Dale, gracias. profe. A ver, bueno, el 2 ya vimos que era un ciclo, tienen todos los carbonos con hibridación sp2, pero no cumple con la regla de Hückel y tampoco, como vemos en esta imagen, tiene sus orbitales enlazantes llenos, pero tiene 2 electrones desapareados acá. En el caso del 4, ¿cuántos electrones tenemos entonces? Un ciclo con todos los carbonos tienen hibridación sp2. Los carbaniones, o sea, los carbonos con carga negativa, suelen tener, o generalmente, tienen una hibridación sp3 porque acomodan los electrones en un tetraedro que les permite acomodarse mejor. Pero en el caso de que este carbono, si toma hibridación sp2, se convierte en aromático,
obviamente que es lo que va a tender a hacer, porque aumenta su estabilidad. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar. Los carbaniones generalmente tienen hibridación sp3 con la estructura que trae Erika, pero en el caso de que pueda adquirir la aromaticidad si el carbono se cambia a hibridación sp2, lo va a hacer porque aumenta la estabilidad del compuesto. Analicemos entonces. Si es cíclico, si en el caso de que este fuera sp2, tiene todos sus carbonos con hibridación sp2 y tiene 2, 4, 6 electrones pi. Por lo tanto, va a ser parecido al benceno en el caso del número de electrones pi, y va a cumplir entonces con la regla de Hückel. Se va a convertir en aromático. Por lo tanto, este carbono va a tender a tomar esa hibridación de sp2 y dejar los 2 electrones en el orbital p para generar ese movimiento que tiene como consecuencia la estabilización de la molécula. ¿Me expliqué con este caso? ¿Sí? Bien. ¿Los demás? Fíjense que en el 3 tenemos el mismo compuesto, nada más que es un carbanión y este un carbocatión. Los dos van a tener hibridación sp2, pero en el caso del 3 no va a cumplir con el número de electrones pi necesarios, va a tener solamente 4, por lo tanto este no va a ser aromático, al contrario, es antiaromático entonces. Cuando vemos una carga positiva, no tenemos ningún electrón. Cuando vemos una carga negativa, tenemos 2 electrones, y en el caso del 6, que tenemos un puntito, es un radical, entonces tiene un solo electrón. Este tiene un solo electrón, no tiene carga. No entendí el caso 4. Bien, el caso 4 tiene una carga negativa en este carbono que tenemos acá arriba. O sea, tiene ese carbono 2 electrones. Esos electrones podrían ubicarse en un orbital sp3, ¿sí? Por lo tanto no tiene un orbital p para que se provoque el movimiento de electrones. Sin embargo, si adquiriera una hibridación sp2, ese par de electrones se ubican en el orbital p, que queda sin hibridar, y permite esa resonancia, ese movimiento de electrones que aumenta la estabilidad del compuesto. Por lo tanto, si aumenta la estabilidad del compuesto, este carbono va a adquirir esa hibridación, o sea, la hibridación sp2, y ubicando estos 2 electrones en el orbital p, que me da como resultado que se convierte en un compuesto aromático. ¿Se entendió, Analía? ¿Sí? ¿Seguro? Bien. Bueno. A ver, ¿algún otro que hayan hecho? En el caso del 9, por ejemplo, es un compuesto aromático. En el punto 4, si me tomaran en un parcial, yo le tengo que explicar todo eso que usted dijo para justificar. Claro. Sí, tienen que explicar todo eso. Tienen que explicar por qué tiene hibridación sp2, dónde se ubican los electrones. Sí, claro que sí. El 6, ¿cómo sería? Bueno, a ver, primero veamos el 9. ¿El 9 es un compuesto aromático o no? ¿Qué les parece? El 9, este que les estoy mostrando acá. No, Patricia, a ver por qué no es un compuesto aromático.
A ver. ¿Quién lo justifica? No es plano exactamente, o sea, no cumple con las primeras características. No, es cíclico, pero tiene este carbono que tenemos acá arriba, tiene hibridación sp3 con su estructura tetraédrica, por lo tanto, no es plano. Directamente es un compuesto no aromático. Muy bien. Bueno, en el caso del punto 6 me decían. En el punto 6, ¿cuál va a ser? Un ciclo. Todos sus carbonos tienen hibridación sp2. El carbono que tiene, el carbono radicalario tiene hibridación sp2, igual que los carbocationes, por lo tanto, y tiene un orbital p que tiene un solo electrón. Entonces, sumando tenemos 2, 4, 6 y 7 electrones pi. ¿Va a cumplir con la regla de Huckel? No, no cumple con la regla de Huckel. Entonces es antiaromático. Muy bien. Cumple con los primeros requisitos de cíclico, plano, todo con hibridación sp2, tiene dobles enlaces conjugados, pero el número de electrones pi no permite que se estabilice. Es decir, me va a quedar un electrón por acá arriba. ¿Sí? En la línea del antienlazante y no apareado. Muy bien. ¿Están siguiendo todos? ¿Pudieron hacer todos los ejercicios? Cuéntenme, a ver, si pudieron hacer los ejercicios, si van entendiendo lo que estamos viendo ahora. ¿Puedo explicar de nuevo el 6? El 6, bien. Lo que primero vamos a tener que analizar cuando decimos si un compuesto es aromático o no aromático o antiaromático, lo que fuera, tenemos características que analizar antes de aplicar la regla de Huckel. La primera es que sea un ciclo. Bien, es un ciclo. Luego que sea plano. Eso, como sabemos si es plano o si no es plano, es si todos los carbonos que forman parte de él tienen hibridación sp2 o sp. Y luego, si cumple con todas esas características, vamos a aplicar la regla de Huckel. Cumple con la primera, es un ciclo, todos los carbonos tienen hibridación sp2, este que tiene el puntito acá es un carbono que tiene un solo electrón en el orbital p, sin hibridar, tiene hibridación sp2. Entonces, al contar el número de electrones pi que tenemos, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Hay un número n para que la regla de Huckel me dé igual a 7 electrones pi? Romina. Bien, entonces no va a cumplir con la regla de Huckel. Si vos haces el dibujito de los orbitales moleculares, vas a ver que te va a quedar un electrón desapareado y por encima de la línea de antienlace. Y que eso te va a dar cuenta de que este es antiaromático en realidad. Cumple con todos los primeros requisitos, pero no cumple con el número de electrones necesarios para cumplir con la regla de Huckel. ¿Estamos? En el 7 pasa lo mismo que en el 4. A ver, es un ciclo. Si tuviera 2, 4, 6, 8
cumple con la regla de Hückel. Agustina Aranda, que fue la que me preguntó. Si tuviera 8 electrones, ¿cumple con la regla de Hückel o no? No. Bien, entonces, si este carbono que está acá tiene 2 electrones pi, tomara la hibridación sp2 y colocara los 2 electrones en la orbital p, de todas maneras no cumple con la regla de Hückel, por lo tanto no va a ser aromático. Entonces, en este caso, seguramente el carbono este que está acá arriba tiene una hibridación sp3. Entonces es no aromático directamente porque no cumple con las primeras consignas, que es que sea cíclico y plano. ¿Sí? Sí, entendimos. Bueno. Entonces hay que ir analizando caso por caso la situación de cada uno. Bien, ¿algún otro con el que hayan tenido problemas? ¿O que no les haya quedado claro? ¿Por qué no es antiaromático el 7? Porque este carbono va a tener hibridación sp3, porque si en el caso de que tome la hibridación sp2, tampoco se convierte en aromático, entonces no va a elegir directamente esa hibridación porque le molesta, entonces coloca este par de electrones en un orbital sp3, no cumple con las primeras características que es que sea plano, entonces no aromático, no es antiaromático. ¿Sí, Carolina? ¿Se entendió? Ok. Bueno, a ver si yo tengo algunos ejemplos más acá. Fíjense, acá tenemos el ciclo pentadieno, que tiene 2 dobles enlaces, un carbono con hibridación sp3, por lo tanto es no aromático, porque no cumple con la condición de planaridad de la molécula. Este carbono tiene hibridación sp3 con una estructura tetraédrica. Estos que están acá sí tienen hibridación sp2, pero acá la estructura no es plana. Sin embargo, cuando pierde un protón, es decir, que deja ese par de electrones, se convierte en un anión con la carga negativa y va a tomar la hibridación sp2. Este es el caso del que vimos acá, que era ¿cuál? El 4. Fíjense que toma entonces la hibridación sp2, por lo tanto se convierte en plano todos sus carbonos con hibridación sp2 y cumple con la regla de Hückel, tiene 6 electrones pi, por lo tanto se va a convertir en aromático. En el caso del catión, o sea que el hidrógeno se vaya pero con los 2 electrones y deja el carbono con la carga positiva, va a ser cíclico, va a ser plano porque tiene hibridación sp2 este carbono, sin embargo no va a cumplir con la regla de Hückel porque tiene 4 electrones. Este sería el caso del punto 3, del ejercicio 3, y este el ejercicio 4.
Bien, ¿estamos hasta ahí o alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? De todas maneras, si surgen dudas cuando están haciendo los ejercicios o están repasando, pueden escribir en los foros del campus, pueden mandarlos correos electrónicos para consultar si no hay ningún problema. En el caso que les surja alguna duda con alguno en particular. ¿Cómo me doy cuenta de que el carbono tenga carga o tenga un solo electrón, o sea que sea este va a adoptar la hibridación sp2, en ese caso no hay problema. En el caso de los carbaniones, que tienen la carga negativa, o sea 2 electrones, el carbanión puede tomar, generalmente está en hibridación sp3, pero puede tomar la hibridación sp2 si es que le conviene. Entonces, eso es lo que hay que analizar. Si el carbono tiene una hibridación sp3, bueno, definitivamente es no aromático, directamente no lo consideramos para el análisis. Ahora, si el carbono toma la hibridación sp2, ese par de electrones que suma a la resonancia del anillo, ¿hace que el compuesto sea aromático? Si la respuesta es sí, entonces va a adquirir esa hibridación, porque el compuesto siempre va a buscar su estabilidad. Si yo el carbono dice, bueno, si yo me acomodo de esta manera, aumento la estabilidad del compuesto en general. Ahora, si sumando esos 2 electrones el compuesto no se convierte en aromático, entonces va a adquirir la hibridación sp3 porque le resulta mucho más cómodo poner los electrones en un orbital sp3 y estar más acomodados que en el caso de un orbital p, los dos juntos. Es decir que si toma la hibridación sp2 y se convierte en aromático, bueno, esa va a ser la configuración que va a tomar justamente para aumentar la estabilidad del compuesto. Ahora, si no lo consigue de esa manera, se queda con hibridación sp3 porque no hay cambios entre una hibridación y la otra en cuanto a estabilidad del compuesto. ¿Se entendió, André? O sea que ciclopentadieno no va a ser aromático. Claro, este que tenemos acá no es aromático. Si no pierde el protón, el protón no es aromático, porque tiene este carbono con una hibridación sp3, no es plano, no cumple con los requisitos. Dana. Bien. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda? Bien. Cuando se analiza si un compuesto es aromático o no es aromático, no es un trabajito, poder decirlo, sin sentido, un trabajito inútil. Cuando ustedes, por ejemplo, estén en una fábrica y tengan un compuesto que no saben si es aromático, si no es aromático o qué características tiene, es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque si es aromático va a reaccionar o se va a comportar químicamente de una manera, y si no es aromático se va a comportar químicamente de otra manera totalmente diferente. Entonces, en el momento en que ustedes van a trabajar con un compuesto, es imprescindible que sepan si cumple con las características de aromaticidad o no. No es que sea una regla para aplicar a compuestos aromáticos porque sí, sino que la indicación de que sea aromático o que no sea aromático o antiaromático me va a dar indicio del tipo de reacciones que va a dar, de cómo se va a comportar químicamente este compuesto. Entonces es importante que lo conozcamos, que sepamos
qué características tiene. Bien, si no hay dudas con esto, vamos a ver un poquito de los derivados. A ver si tengo alguna pregunta de esto. Nos damos cuenta que tiene hibridación SP3 y está simbolizado como el 9. No, el 9, en el caso del 9 es como un poco exagerado que lo dibujaron así para arriba, es como muy evidente, pero en el caso del 7, que tenía esos dos electrones y que teníamos que decidir si era hibridación SP2 o SP3, bueno, este tiene una hibridación SP3. O en el caso del 1, si no fuera un catión, si no tuviera esa carga positiva que tiene ahí arriba, este carbono que está ahí arriba tiene una hibridación SP3. ¿Sí? Si tiene solamente simples enlaces, tiene hibridación SP3, no hay. Agustín. Ah, bien. Un aporte nomás en el 9. Fíjense que al producirse o sea, ese puente forzado que está ahí, rompe la planaridad también del anillo. Esto ya sería estructural, ¿no es cierto? Ese carbono SP3 que está para arriba, para que pueda tomar esa hibridación, el carbono de arriba, tiene que romper un poco la planaridad de ese anillo, que si fuera solamente el anillo, sin ese carbono que sale para fuera del plano, digamos, sería totalmente plano. Y sería aromático, ¿no es cierto? Pero eso hace que se esfuerce, digamos, y la molécula probablemente se tenga que un poco doblar para poder aceptar esa hibridación del átomo de carbono que está fuera del plano, para arriba, que está exageradamente dibujado ahí, y lo más probable es que rompa la planaridad. Para poder hacer eso, rompa la planaridad del anillo grande, digamos, y entonces va a dejar de poder pasar los electrones de un carbono al otro, y le rompe, digamos, la aromaticidad. El 9 es un caso muy particular. Eso nomás era. Uh-huh. Bueno, ¿alguna duda más? El 14. Es un ciclo, tiene dobles enlaces conjugados, todos sus átomos de carbono tienen hibridación SP2, perdón, y el número de electrones pi son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. ¿Cumple con la regla de Hückel? Sí. Bien, en este caso, este compuesto cumple con la regla de Hückel, es cíclico, tiene sus dobles enlaces conjugados. Aunque en algunos libros por ahí lo consideran como que no es aromático porque en realidad, debido a su tamaño, los enlaces comienzan a plegarse. Entonces no la consideran una estructura plana. Pero
si vemos las características que se analizan, sí es un compuesto aromático. Sí, en todo caso, lo que decía hoy Paola, ustedes tienen que analizar, o sea, tienen que fundamentar lo que dicen. Si ustedes dicen, bueno, acá todos los carbonos tienen hibridación sp2, son todos los dobles enlaces conjugados, y tiene 14 electrones, que me cierra con la formulita de Hückel, y la molécula entonces la considero aromática, está bien. Ahora, si aparece un análisis donde dice, bueno, quizás al ser tan grande empiece a girar un poco respecto a los enlaces simples, y entonces rompe un poco la planaridad, ya no van a estar los electrones pasando de uno a otro, se podría llegar a considerar de que se puede romper la aromaticidad. Pero el análisis crudo, como decía recién Paola, te lleva a que es aromático. Es un poco lo mismo que en el 9. En el 9, si uno dice 2, 4, 6, 8, 10, y todos los átomos que son del anillo tienen hibridación sp2. Lo que pasa es que al forzarle el otro carbono que está fuera del anillo a que se pliegue un poco, rompe la planaridad y deja de haber una aromaticidad total ahí, como consecuencia de ese problema geométrico, digamos, espacial. En el 14 también puede llegar a pasar eso, pero lo interesante de esto es que cuando ustedes les preguntan, por ejemplo en un examen, ustedes explican, o sea, hacen el análisis. Entonces uno lo que está evaluando no es si ustedes le pegan o no le pegan, digamos, sino si saben o no saben. Entonces, si ustedes hacen un análisis y me dicen el 14 es aromático, y me hacen otro análisis y me dicen el 14, yo concluyo de que no es aromático por tal razón, y el análisis está bien hecho, y yo lo que estoy evaluando es si se sabe el tema. ¿Se entiende eso? Exacto. Claro, puede haber casos particulares, pero, digamos, el análisis es lo importante. Bien, continuamos. Bueno, acá tenemos ejercicios de nomenclatura, por lo tanto también son, los que ven ahí son derivados del benceno, tienen diferentes tipos de sustituyentes, varios. Lo que dice segunda parte es lo que vamos a ver la clase que viene. Algunos derivados del benceno, como los que ven acá, tienen su nombre obviamente según IUPAC, pero tienen nombres comunes o nombres comerciales con los que se conocen ampliamente, que por ejemplo cuando tenemos un grupo metilo, sería el metilbenceno, que se lo conoce comúnmente como tolueno. El benceno que tiene un grupo metilo unido a uno de sus carbonos es el tolueno. Estuvieron hablando un poquito del fenol que se extrae de las resinas de los árboles, que era un compuesto oxigenado, dijo Mandy. Bueno, tiene un oxidrilo reemplazando a uno de los hidrógenos del fenol. En este caso hubiese sido el el hidroxibenceno, pero se lo conoce como fenol. Después tenemos el ácido benzoico. Este es un grupo ácido, que lo vamos a ver más adelante. Es un carbono con doble enlace oxígeno y unido a otro oxidrilo. No es que viene todo seguido, sino que este oxígeno tiene un doble enlace y un simple enlace con el oxidrilo por otro lado. Este es el grupo ácido. Y este sería el ácido benzoico. El benzaldehído, este también es otro grupo que vamos a ver más adelante, es un grupo aldehído con el carbono, doble enlace oxígeno y un hidrógeno. Después tenemos la benzamida, tenemos un grupo amida acá que ven con el carbono, doble enlace oxígeno y un
nitrógeno, hidrógeno 2 unidos al benceno. Estos son entonces nombres comunes o comerciales que se lo van a encontrar muy de seguido, y también se pueden nombrar, por ejemplo, en este caso, en el primero, tenemos el tolueno. Si tuviéramos otro grupo metilo, podría ser el metiltolueno, por ejemplo, de nombrarlo como derivado del tolueno. Sería una mezcla de normas las que vamos a utilizar en ese caso, pero también puede ser que lo encuentren así. Pero bueno, inequívocamente lo van a nombrar si lo nombran con las normas de IUPAC. Por ejemplo, en estos casos que tenemos diferentes posiciones de los grupos metilos, podemos nombrarlos con la numeración como 1,2 dimetilbenceno, fíjense, o sino como la posición orto dimetilbenceno. Estos dos metilos pueden estar, siempre están en carbonos adyacentes, por eso que son la posición orto. Profe, puede ser que varios de estos son cancerígenos. Encontré en un libro eso. Sí, claro. Son cancerígenos los compuestos aromáticos. Sí, y están bastante en el ambiente justamente porque antes se las utilizaba como para mejorar la calidad de las naftas. Entonces, están en el ambiente. El primero, orto. Ah, el primero de la serie esta que tenemos acá. Orto, etil, metilbenceno, ¿sí? Sí, sí, o si no, la puedes nombrar también como 1,2. O nombrarlos como etil. Etiltolueno también estaría bien. Pero si queremos seguir nombre según IUPAC, como dice acá arriba, sería la primera opción. Orto-etil metilbenceno. Y acá también tienen otra opción que es el ortosileno. El sileno es el que tiene el benceno con dos grupos metilos, que pueden estar en posición orto, pueden estar en posición meta o posición para, pero el benceno con los dos grupos metilos va a ser el conocido como sileno. Bueno, en el caso del medio tendríamos 1,3 dimetilbenceno, meta, dimetilbenceno o metasileno. Y el último, 1,4 dimetilbenceno y la posición para dimetilbenceno para sileno. Nosotros en la cátedra usamos bastante la posición orto, meta y para, más que la numeración, pero está correctamente nombrado si lo ponemos con numeración también, o sea, es está correcto de las dos maneras. Bueno, y cuando tenemos varios sustituyentes, 3, se va a utilizar necesariamente la numeración, ¿sí? 1, 2, 4, tribromobenceno, 2 cloro, 4 tribromofenol, y bueno, le vamos dando, fíjense que está nombrado como derivado del fenol. ¿Se acuerdan cuál era el fenol? El benceno con el oxidrilo, que se le dio la posición 1, y a los otros dos átomos y grupos de átomos los nombraron como secundarios, es decir, 2 cloro, 4 nitrofenol. También podría haber sido 2 cloro, 4 nitro, hidroxibenceno. Este también está nombrado como derivado del tolueno, ¿sí? Tenemos el grupo metilo y 2,6 dinitrotolueno. Sí hay un cuestionario post clase a las 11:30 de la mañana y van a tener 10 minutos para poder contestarlo.
Bueno, y ahí tienen la bibliografía que utilizamos. Por supuesto que si utilizaron otro libro y se está de acuerdo con todo lo que dijimos en clase, está perfectamente bien igual. Bueno, ¿alguna duda con esta nomenclatura que tenemos acá? O con la que vimos anteriormente. Este que tenemos acá lo podemos nombrar como derivado del tolueno, como derivado del sileno también, o nada, como derivados del fenol, del benceno directamente. ¿Estamos? ¿Dudas? El penúltimo, ¿cómo sería? Lo iban a nombrar las cadenas, o sea, vamos a nombrarlo como derivado del benceno. Ah, Carolina, a ver. A ver, Carolina tiene la respuesta, parece. ¿Sí? Decime. Carolina. Profe, Sí. sobre ese ejercicio sobre el quinto, a la hora de enumerar tipo el Ajá. ciclo, digamos, ¿se enumera desde el más simple hasta el más ramificado, digamos, o al revés? Por orden de complejidad, había dicho Gustavo la clase pasada, por lo tanto el más simple iría primero. Ok, esa no era. ¿Sí? ¿Tenés la respuesta? ¿Cómo sería o no? Sí, pero yo lo hice al revés. Del Ah, más complejo al más simple. bien. A ver, alguien que tenga ¿cómo se llama este compuesto? Hay que nombrarlo como cadenas derivadas en orden de complejidad creciente, derivadas del benceno. Tenemos una cadena con 2 átomos de carbono, otra con 3 y otra con 1, 2, 3, 4. Tres butil, 2 propil, etil, benceno. Ahí, Patricia, mezclaste las cosas porque primero pusiste el etil, después el propil y último el butil. El que estaría bien es el de Liz, que dice, no, claro, 3 butil, 2 propil y etil benceno, ¿sí? Fue desde el más grande primero, después el que sigue y el último es el etil benceno. Pero si es el orden de complejidad creciente, sería etil primero, propil después y butil después. Etil, propil, butil. Salvo que, bueno, si lo ponen como derivado del etilbenceno, pero no es un nombre común tampoco. Si se sigue respetando el orden de complejidad creciente acá, que me surgió Sí. duda, ¿verdad? Porque la verdad que yo también lo hubiera nombrado como 3 butil, 2 propil, etilbenceno. Así lo hubiera nombrado así rápidamente. Pero si la norma que aplicamos es la de complejidad creciente, debería ser 1 etil, 2 N-propil, 3 N-butilbenceno. Bueno, si no le pones la N, significa que es normal, digamos, o sea que por ahí no haría falta que tenga la N. Podríamos ponerle 1 etil, 2 propil, 3 butilbenceno.
diría que si seguimos aceptando lo de orden de complejidad creciente, debiera ser así. Y sin la N. Lo que sí es importante poner si es ISO, por ejemplo, para que uno sepa que es ISO, pero si no pone nada es porque es normal. ¿Te parece, Pau? Sí, 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 sí. Sí, Gustavo la clase pasada había dicho de que era por complejidad creciente, así que sí está bien. Salvo que lo nombren como derivado de un nombre común, por ejemplo, el caso del tolueno, en el caso del tercero, por ejemplo, que si lo van a poner como tolueno tendría que ser 4 isopropil tolueno, o para isopropil tolueno, si es que lo van a nombrar como derivado del tolueno. Ujú. Y en el caso de que sean dos, uno puede decir 1,4 metil isopropil benceno, donde tienen que ir poniendo, aclarando uno el número y el nombre. El número y el nombre es cuando hay más de dos. Profe, ¿Sí? le hago una consulta. Eso sí, me di cuenta que yo hice mal, porque es como que puse en orden creciente por un lado y por otro lado puse al revés. Ujú. Pero con respecto entonces al 1, yo también puse ortoetilmetilbenceno. ¿No sería en este caso ortometilmetilbenceno? Ahí me surgió la duda. ¿Cómo de vuelta? En el caso del 1, si respetamos el orden creciente, Sí, yo puse ortoetilmetilbenceno, sí. pero no sería entonces, Ortometiletil sería. ¿sí? Sí, sí. ¿Sería? Ah, Ujú. ok, voy a corregir entonces. Gracias, profe. Y el segundo sería terbutil benceno. Sí. Lourdes. Ok. Bueno, si no hay más dudas, ¿Y el último cómo lo nombran? el último. Puede ser vinilbenceno o Ujú. etenil. Acá. Ujú. ¿Por qué solo 10 minutos? Porque son de... Hay algunas que son de multiple choice y bueno, y la idea es ver qué es lo que quedó de la clase. En realidad estamos haciendo pruebas. Lara, Profe, en el caso del 3 sería para isopropilmetilbenceno. para metil... Isopropilmetilbenceno. No, 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 no. Si hacemos el orden de complejidad creciente tendrá que ser 1,4 metil isopropilbenceno. O si no, si lo pones como derivado del tolueno, podría ser para isopropil tolueno. Dale, gracias, profe.
Profe, con respecto a los parciales, ¿se harán de manera virtual? En este momento hay una reunión para ver cómo se van a hacer las evaluaciones. Pero un poco también se va a hablar con la facultad. O sea, la facultad está viendo cómo lo va a implementar también. No sé si ya hay cátedras que lo hayan implementado. Pero en el momento no tengo información. Dentro de un rato habrá algo, iremos viendo. Hoy da una charla al decano, dice ¿Respecto a Karen. qué? ¿Eh? Karen dice, hoy da una charla al decano, a las ¿Sobre la 14. Sí, ¿y dónde se la escucha? En Instagram, por la SAU. Sí, puede ser. En este momento están los docentes, Gustavo está en esa reunión. Creo que los temas que se iban a tratar eran principalmente los exámenes. Sí, sobre todo las materias que son cuatrimestrales, por ahí la nuestra no es tan grave. Porque de última, la nuestra es anual. Nosotros, qué sé yo, de última, si este movimiento comienza en el segundo cuatrimestre, por ejemplo, en agosto, se podría reordenar. Hacer una semana de examen seguida. Claro, ahí me está diciendo Gustavo. Gracias a Dios somos anuales, porque no es un problema grave nuestro. El problema grave es de las cuatrimestrales, que tienen que terminar en junio o en julio con definiciones. Nosotros no pasa nada si en julio no tenemos definiciones. Las tendremos después. Ahora, si esto sigue hasta diciembre ya es distinto, pero ahí tendríamos que implementar algún tipo de cosa. Pero si no, yo no me Aparte preocupo. nosotros tenemos alguna evaluación también con los que estamos haciendo con el campus y con toda la participación que tienen los chicos acá. Eso también se está evaluando, o sea que no estamos en cero, digamos. En cuanto a los laboratorios, sí se va a hacer todo en el segundo cuatrimestre, eso no es problema. Ahora los exámenes dice que no hay nada. Pero que no es problema nuestra asignatura porque es anual. Que es lo lógico de pensar, digamos. Así que yo no me preocuparía todavía por eso. De todas maneras, como dijo Pau, nosotros tenemos evaluaciones que son estas, que vamos viendo si nos sirven, si no nos sirven. La participación acá también. Ustedes saben que nosotros con el sistema que teníamos ya en la planificación implementado para esta asignatura ahora, esto no prácticamente es lo que pensábamos hacer en el aula de la facultad. Por ahí el trabajo grupal es algo que no se va a poder evaluar, por ejemplo, que antes lo teníamos pensado como evaluar, o sea, la idea era que hicieran en grupo ahí en el aula la participación y todo eso. Pero la participación de ustedes acá en esta aula virtual se evalúa, y no solo la participación sola, sino la calidad de la participación. O sea, no es lo mismo que se lea algo, que se lea la filmina del año pasado, que sea algo que se encontró de un libro, o que haya una elaboración propia. No es lo mismo una foto de un libro de los orbitales, que unos orbitales que yo traté de dibujarlo como pude, o que elaboré una respuesta en función de lo que leí de un libro.
Bueno, todo eso nosotros lo evaluamos en la medida de las posibilidades. Ahora, el que no habla y tiene una evaluación de neutro a negativo, el que no participa, digamos, porque no podemos adivinar, no podemos adivinar y poner a los 53 en pantalla no se puede. Así es que acá un poco lo que se mide es la participación. Una participación con buena calidad. Es lo que nos queda, no nos queda otra, digamos. Tampoco eso va a ser único, ¿no? Eso es parte de lo que estamos acumulando ahora. Después están los cuestionarios estos, que también estamos ajustando. Por eso es que pasaron de tanto tiempo a tanto tiempo a tanto tiempo. O sea, fuimos evaluando, porque si no tenía sentido, ¿para qué lo hacemos? Es decir, tampoco es la estupidez. A nosotros nos lleva tiempo armar un cuestionario para que nosotros hagamos un cuestionario que dura 1 hora, para que lo haga uno que sí entendió todo, y los demás copien y manden la respuesta. O sea, esa no es la idea. No podemos ser tan estúpidos. La idea es evaluar a ver si se está entendiendo y estamos yendo para adelante. Si no, hay que volver porque quedaron cosas sin entender. O sea, si están todos estos juegos, lamentablemente el ser humano es así, pero si están todos estos tipos de cosas en el medio, no nos sirve. Porque cuando uno evalúa, no es solamente te pongo un numerito. Entonces yo trato de que me pasen todas las respuestas si yo tengo el numerito más alto. O sea, nosotros, esto también nos sirve para ver si la materia se está entendiendo y podemos seguir avanzando. Si ustedes nos ponen todos los ejercicios bien y sacan todos 10, yo le pego la acelerada y me voy para adelante. Y ustedes se quedan en Pampa y la Vía. Entonces tampoco está bueno. Fíjense lo que es eso, ¿no? Esto tiene sus pros y tiene sus contras. Está bueno que saquen buena nota, pero también está bueno que eso sea cierto. Si es mentira, va en detrimento de ustedes. ¿Y qué pasa con los que tienen complicaciones con el medio? Yo, por ejemplo, el primer día que quise participar descubrí que no tenía micrófono. Y nada, son cosas que se van ajustando. Por eso te digo, no es definitivo ni una sola clase, ni una sola evaluación. Y además, insisto, como esto es anual, yo no me preocuparía tanto porque puedo seguir evaluando a lo largo de todo este cuatrimestre. Incluso también podemos llegar a pensar en algún tipo de examen tipo parcial, digamos, que sea online, se puede ver, qué sé yo. Así como lo hemos hecho en otras ocasiones en forma presencial, donde poníamos grupos de 4 o 5 personas y hacíamos preguntas, a lo mejor podemos hacer Zoom individuales. Tomo 5 personas y le hago un examen oral a las 5. Le pregunto a otra, a uno, no sabe la respuesta del que sigue. Hemos hecho exámenes así presenciales para promocionar las asignaturas. Podría proponer eso ahora, por ejemplo. Son 50 alumnos, 10 grupos de 5, 5 grupos de 10, qué sé yo. Hay muchas formas. Y después existen los exámenes, como tantas otras carreras que son online y que toman sus exámenes online, donde uno se conecta, recibe las preguntas en ese momento y tiene el tiempo estimado para contestar que se mide. Por supuesto es un laburo, pero bueno. Si un día tuviste problema con el medio, no es no es la totalidad. Lo que sí, algún medio van a tener que conseguir a lo largo de todo el año, ya sea celular o computadora o algo. Ya tanto no se puede hacer, digamos, pero bueno, iremos viendo. Bueno, ¿listo, Pau? Sí, Mandy, por mí estamos, si no hay ninguna duda, si quedó medianamente claro todo, Bueno, estamos. Ujú. a las 11 me dijiste que se abre, a las 11:30. 11:30, así que estén Vale. atentos porque solo tienen 10 minutos. Bueno, dale. Ujú. Bueno, muy bien. Muy bien. Hasta Nos luego. vemos el martes que viene. Chao, chao. Chao. Chao, profe. Chao.